ustedes revisaron el cronograma de presentaciones? Bien. ¿Quiénes saben cuál es esta primera presentación? ¿Sobre qué trata esta primera presentación? ¿Sobre qué es? Sobre shadowing y Mentoring, bien. El título decía mentoring. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por mentoring? ¿Qué es mentoring? Porque nosotros decimos, sí, porque mentoreamos a los jueces y que mentoring esto, mentoring aquello, pero ¿qué es puntualmente mentoring? Ayudar a un juez a crecer como juez, enseñándole de nuestras experiencias personales. Ok. ¿Alguno que tenga algo más para expandir sobre lo que dijo Claudio? También la idea de seguimiento la veo como un tema de mentoring. O sea, ayudar, pero también hacer un seguimiento de cuáles son los conocimientos, habilidades que va adquiriendo ese juez. Ok. Guiarlo en un proceso. Guiarlo en un proceso. Ok. ¿Alguno más? ¿Alguna otra definición para agregar? Básicamente es un poco de todo esto que dijeron. Si hacemos una definición muy simple de lo que es mentoring, es básicamente tener a una persona con más experiencia ayudando a otra persona con menos experiencia. El tema es, ¿por qué lo hacemos ahora? Sabemos que es uno con más experiencia está con otra persona con menos experiencia, pero ¿por qué hacemos eso? Porque nos gusta la comunidad, porque nadie nos obliga. Porque nos gusta la comunidad, ok. ¿Alguna otra idea? Mejores jueces, ok, sí. Yo creo que yo aprendí mucho leyendo y a la vez fue distinta mi experiencia cuando estuve en un torneo, tuve ayuda de algunos de ustedes, entonces considero que es una experiencia didáctica muy distinta de la lectura y hay cosas que directamente no se pueden transmitir con la lectura, como pequeños trucos de logística o de operaciones que solamente aprendí de alguien con más experiencia. Entonces quizás hasta los contenidos cambian totalmente en un proceso de mentoreo, en un proceso de lectura o estudio. Ok. Consistencia. Consistencia. ¿En qué sentido consistencia? Y digamos, si un juez aprende leyendo las reglas independientemente, o digamos, aislado, probablemente su interpretación va a ser subjetiva a su contexto donde se apliquen. El proceso de mentoreo también colabora para mantener la consistencia en distintos lugares y en distintos contextos de juego y mantiene la consistencia del programa aplicado, digamos. Ok, sí. Dani, vos querías decir algo también. Incentivo. Incentivo. ¿Cómo incentivo? Un juez que está estudiando por sí mismo posiblemente no tenga los mismos valores o las mismas metas que si un juez de atrás le dice, mira, te recomiendo esto, fíjate, te va a ir bien acá, te va a ir bien acá, chequear. El control sobre el juez en cierta forma, mentoreándolo, hace que incentive a que el juez vaya progresando mucho más rápido que si estás solo. Bien, ese es uno de los puntos más importantes. Es mucho más sencillo poder avanzar cuando tenemos alguien que nos dice cómo podemos hacerlo de la mejor forma posible que haciéndolo solo. ¿Sí? Es uno de los puntos más importantes. También, además, tener una figura atrás genera que nos sintamos de alguna forma contenidos también, porque a veces uno está en un torneo solo y tiene dudas. Uno no siempre se puede acordar todas las interacciones, todas las reglas de torneo y por ahí duda. En cambio, tener una persona al lado, uno puede apoyarse más en la otra persona y también, de paso, además de sentir esa contención, puede generar un vínculo con esa persona. Cuando nosotros compartimos torneos, no es solamente hora de trabajo, nos sacamos las camisas y nos vamos a nuestra casa. Nos relacionamos como personas. Entonces, dentro del mentoring ocurren muchísimas cosas. Tanto dentro de lo que es la parte profesional, podemos decirlo, como lo que es la parte interpersonal. Entonces, de acá nos podemos desprender a otra cosa, que es, ya sabemos qué es el mentoring, sabemos por qué lo hacemos. Ahora, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo nosotros hacemos mentoring? Todo el tiempo. La mayoría de las veces es todo el tiempo. Muy bien, tienen razón en eso. En sí podemos dividirlo en dos. ¿Sí? Podemos dividirlo el mentoring que hacemos dentro de los torneos y el mentoring que nosotros hacemos fuera de los torneos. ¿Sí? Porque dentro de los torneos tenemos una forma para mentorear al juez
que quizás no tenemos, porque no vamos a tener fuera de un torneo a una persona que esté llamando a un juez porque está en el medio de un partido de Magic. Entonces, Pablo nos va a contar ahora un poquito cuáles son los métodos que tenemos. Bueno, buen día para todos. Para empezar, a ver, ustedes habiendo estado en un torneo, ¿cuál fue el primer acercamiento que les parece que hayan tenido a mentoring? ¿Qué es lo primero que se les ocurre pensando en mentoring en un torneo? Shadow. Exactamente. Ahora quería llamar a un par de colaboradores para hacer un pequeño roleplay y después charlar un par de cosas con ustedes. Chicos. Julio es un jugador en un torneo N, no es necesario ni formato ni nada, y tiene alguna duda. ¿Juez? Sí. Hola, ¿todo bien? Bien. Che, mira, tengo una pregunta porque no sé cómo es. Si yo termino el partido, ¿no? Llegamos a turnos con el oponente. Yo juego esto, que tengo un turno extra. El turno mío es el 5. ¿Le puedo ganar en el turno 6? Porque esto me da un turno más. Dice que estás en turno 5. Sí. Segundo. ¿Qué teléfono? No importa si es el turno 5, o sea, tengo un turno extra, lo puedo matar. Además, ¿para qué la van a hacer si no es malísima la carta? Sí. Bueno, en realidad pasa que el turno, de los turnos extra, eso, no, es como que es complicado. Pero, ¿cómo es complicado? Porque es un turno extra, o sea, el turno 6... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es la situación? A ver. Si yo ¿Vos querés ganarlo, digamos, estás en el último turno adicional y querés ganar un turno extra? Sí. Está perfecto, sí, lo vas a ganar, pero el problema es que nunca lo vas a llegar a jugar ese turno. O sea, la carta va a resolver, perfecto, vas a tener un turno extra, pero no lo vas a poder jugar nunca porque se acaba ahora el partido en este turno. Así que creo que, viendo así la mesa, es algo que puedas hacer algo ahora para ganar. No vas a tener ese turno extra para poder hacerlo. Ah, pero malísimo entonces la carta. Bueno, está bien, gracias. Ahora vamos a ver otra situación similar. ¿Sí? ¡Juez! Bien. Si yo con esto le controlo el turno a mi oponente, ¿no? ¿Yo le puedo mirar el cyborg? ¿Cómo? ¿Le puedes mirar el cyborg? Sí. Vale, permiso. Me marcamos un segundito. A ver, porque lo controlo a él, no le controlo el mazo, pero para mí lo puedo mirar, no sé. Bueno, no, pasa que controlar el turno es como, viste, que tomás control de su turno, entonces podés ver todas las cartas, pero bueno, no, la verdad no sé si eso implica... segundos, por favor. ¿Qué pasa, Nico? ¿Tenés un problema? No estoy muy seguro cómo solucionar esa situación. Bueno, ¿te acordás qué es lo que puede hacer un jugador que controla el turno del otro? Puede ver todas las cartas, tomar todas las decisiones y ver todas las cartas que podría ver ese jugador. Ok, entonces ¿te parece que puede ver el cyborg de él? Sí. Ok. Ve y hazlo. Bueno, resulta que cuando vos tomás control de un turno oponente, ese turno puedes tomar todas las decisiones por ese oponente y ver todas las cartas que él podría ver. Entonces vos podés tener acceso a ver las cartas de su cyborg. Ay, pero está OP, gracias, juez. Un aplauso por favor para los chicos. Ahora, una pregunta bastante simple. Ustedes, en la posición de Nico, ¿en qué situación se hubiesen sentido más cómodos? La segunda. ¿La segunda? ¿Por qué? Porque no nos deja expuestos, sino nos crea una situación incómoda con el jugador. A ver, el tema es, en la segunda situación,
la actitud clara y la actitud buena, ¿sí? La actitud, claramente la segunda situación es la correcta. Lo que queremos enfatizar es, el Shadow es una forma de mentoring en la cual nosotros podemos ver la situación en general, ¿sí? En la cual se encuentra el juez al cual queremos ayudar, pero no intervenimos nunca directamente en la situación, ¿sí? El juez está dando el ruling y es el responsable de ese ruling, ¿sí? La idea cuando hacemos Shadow es siempre ayudar al juez, ¿sí? No interviniendo en la situación directamente, ¿sí? Podemos dar consejo, podemos observar una serie de cosas en la situación. Por ejemplo, cómo se acerca el jugador, cómo es la diplomacia que está manejando con ese jugador, cómo se comunica, si tiene alguna duda, si lo vemos poco seguro, podemos indicarle formas en las cuales manejarse, pero nunca lo hacemos directamente, no intervenimos nunca en la situación, ¿sí? La idea es, cuando estamos haciendo Shadow, siempre estamos alejados de la situación y viendo un panorama, no estamos metidos en la situación, ¿sí? Si el juez lo requiere y quiere hacernos una pregunta, se acerca a nosotros, ¿sí? Y nosotros podemos responder esa duda, pero dejamos que la situación la maneje él directamente, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. Después de Shadow, ¿sí? ¿Cuál sería el mejor momento para hablar con el juez y preguntarle a ver si tiene alguna duda, si aprendió algo, si hay algún detalle que se le quedó colgado del Shadow que hicimos, de la pregunta que le dio? ¿Cuál les parece que es el mejor momento para hacerlo? Todo el tiempo. Todo el tiempo realmente. Inmediatamente después de la situación. Exactamente, a eso quería llegar. ¿Esto a qué viene? Después de Shadow, el elemento más importante que tenemos para hacer mentoring es el feedback, ¿sí? El feedback es la retroalimentación que nosotros hacemos entre la persona mentoreando y la persona que está aprendiendo para dejar en claro, todos los aprendizajes que pudo haber tenido, ¿sí? Esto se puede hacer a lo largo de un tiempo, ¿sí? Se puede hacer en el torneo, se puede hacer fuera del torneo, se puede hacer en un montón de lugares, pero lo ideal es hacerlo en el momento, ¿sí? Todas las cosas que ustedes puedan llegar a ver van a estar frescas en su cabeza y van a estar frescas en la cabeza del juez que ustedes están ayudando, ¿sí? Van a poder corregir errores en el momento, actitudes que les parezca que hay que corregir, detalles que para ustedes son mejorables pueden ser señalados en ese momento, ¿sí? Es importante, el feedback es, digamos, lo esencial de hacer mentoring, ¿sí? Si ustedes ven situaciones o actitudes que les parece que son mejorables o les parece que son corregibles y no aprovechan a corregirlas o mejorarlas en el momento, muy probablemente después pierdan un poco de ímpetu a la hora de corregir cosas. Así que es importante, cuando ven algo, marcarlo. O sea, no van a sacar al juez de su trabajo, no van a sacar al juez de la pregunta, que es el primer ejemplo, ¿sí? Porque aparte de no dejarlo intervenir y no dejarlo solucionar, lo están exponiendo ante el jugador también, en cierto sentido. Cuando termina toda la situación y lo ven más calmado y lo ven más tranquilo, pueden aprovechar ese momento como para corregir cualquier vicio que hayan visto. Esa es la idea principal de mentoring. Esto va como para desarrollarlo mucho más, pero ténganlo en cuenta hasta acá. De hecho, hay una muy buena presentación sobre feedback mañana, así que quédense en el mismo canal. Y para ilustrar un poquito de eso, también vamos a pedirle a nuestro juez bueno y a nuestro héroe que tuvo un mal día con sus preguntas de jueces, como para que nos ayuden a ilustrar un poquitito el concepto. Hola, Nico. Ahí va. Hola, Nico. Quería hablarte un poquito de la situación que pasó recién. Sí. ¿Viste que te acercaste a la mesa y el jugador te hizo una pregunta? Sí. Noté que casi inmediatamente, en lugar de pensar algo que claramente ya sabías, porque sos un juez formado, que conoce las reglas y debería estar un poco más seguro de sí mismo, fuiste a consultarla en el celular, por ejemplo.
yo te recomendaría que en lugar de eso te hagas la pregunta de si sabes qué es lo que está pasando en esa situación, que claramente lo sabías porque lo contestaste cuando yo te hice la pregunta. Sí. Te recomiendo que tengas un poco más de seguridad en vos mismos, que contestes el ruling. Si no estás seguro, sí, podés ir a los documentos, podés buscar otro juez y consultárselo. Pero cagarla no está tan mal, se aprende. Así que te recomiendo que contestes con seguridad. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias. Por favor. Feedback. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Bueno, ok. Ahora, vimos una situación, comentamos la situación, termina el torneo, ¿queda todo ahí? No. Ok. ¿Cuál sería el ideal siguiente paso después de eso? Una review. Muy bien. Ok. ¿Qué es una review? Es un comentario con observaciones sobre los puntos fuertes, las áreas a mejorar y algo que podamos resaltar de ese juez o que necesitaría saber. Bien. Resumiendo lo que dijo Gonzalo, básicamente, y agarrando la traducción al español, es una evaluación de otro juez. ¿Sí? No hace falta evaluar todo lo que pasó en el torneo para armar una review. ¿Sí? Puede tranquilamente ser una review corta sobre una situación puntual sobre la que nosotros queramos expandir un poco el feedback que dimos ya durante el torneo. ¿Sí? Lo ideal es que no quede solamente en ese comentario, que si bien está bueno hacerlo en persona, también está bueno que quede algo físico para que esa persona después pueda leerlo y en 2 torneos, 10 torneos, 15 torneos, volver sobre esa evaluación y ver si realmente mejoró ese aspecto. Porque puede haber mejorado ese aspecto, pero que le queda mejorar otro. O realmente puede no haberlo mejorado y pensar realmente, ok, ¿qué es lo que hace falta para mejorar? Entonces, la review, como dijo Gonzalo, tiene fortalezas, tiene áreas a mejorar. Y la idea es siempre balancearlo un poco y además, lo más importante dentro de las áreas a mejorar cuando damos el feedback es tratar de proveer sugerencias. Cosas para las cuales nosotros creamos que de esa forma puede mejorarlo. Porque por ahí decir, mira, la verdad que te vi muy inseguro. Punto. ¿En qué lo ayuda? A que se sienta más inseguro. Refuerza solamente lo que ya sabe. Sí, es inseguro. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos sugerirle a esa persona para que no esté más insegura? ¿Qué cosas ustedes le hubiesen sugerido a Nico para que en el próximo ruling lo diese mejor? Que no revise el celular. Básicamente lo que dijo Agu, que si cree que sabe la respuesta, que la diga sin estar consultando el celular. O si se siente inseguro, que consulte con otro juez, pidiendo un segundo a la mesa. Ok. Y Que no exprese tanto esa inseguridad. Aún así, hasta riesgo de equivocarse. Decías, Fede. Probablemente le va a servir, sobre todo con el jugador, que no exprese tanto esa inseguridad. Si la tiene, aunque sea que de alguna manera hay que tratar de irla disimulando, aprender a disimularla, por ahí agarrarle la carta, plantarse un segundo a pensar lo que sea, pero no estar en el medio del ruling. Ah, no, sí, pasa que... Porque ahí ya la estás expresando la seguridad, el jugador recibe eso, automáticamente antes de que vos le des tu opinión ya empieza como a... Vos estabas ahí mismo como cuestionando antes que él te diga, vos ya estabas como tratando de ir para un lado o para el otro, y aumenta la inseguridad y aumenta más el tipo, sigue, cada vez está más inseguro y tiene menos idea de para dónde ir. Entonces por ahí no expresarla tanto ayuda a que el jugador también no le busque ninguna vuelta y poder tranquilizarse y nada, acordarse o pensar, o realmente saber si es que lo sabe o no lo sabe la respuesta. ¿Dani? Puede pedir apoyo a otro juez en caso de que sea necesario, o saber que también está el juez principal y pueden apelar para dar una respuesta más firme, sabiendo que hay alguien atrás que lo va a apoyar en eso. Nico. Bueno, pobre Nico, lo que le podrían decir también es que antes de... Les pueden decir que es una gran opción, no una gran opción, digamos, pero que nunca hay que tener miedo a poder equivocarse, porque equivocarse termina siendo una de las mejores maneras de aprender, y si, digamos, si se da cuenta de su error, que no tenga miedo a veces en equivocarse, que dé los rulings más tranquilos, que aunque se respire un poco con tener los rulings, para tener más seguridad propia y en caso de equivocarse, abrazar esa equivocación y decir, bueno, estaba en falle, la próxima
voy a mejorar ese área. Petos. Algo que no mencionó nadie y me parece importante es que estudiar no solamente para rendir el examen, sino que es una cosa dinámica que se tiene que seguir haciendo todo el tiempo. Entonces, una forma de salvar las inseguridades es estar seguro de lo que uno está diciendo. Entonces, estudiar es algo dinámico y es algo que tenemos que seguir haciendo todo el tiempo. Evaluarnos desde el centro de jueces, con exámenes, y tratar de mantenerse activo en los foros para conocer situaciones que probablemente, si leemos todas las situaciones o la mayoría de las situaciones del juego, siempre vamos a caer en una situación que se nos dé en cualquier mesa, y eso nos va a dar seguridad, no solamente de lo que estamos respondiendo, sino también de lo que otros jueces respondieron al respecto. Uno, cuando no está seguro de su respuesta, uno le puede recomendar al jugador que haga una apelación al head judge. O sea, qué sé yo, vos estás dando un ruling y decís, o sea, le decís al jugador, no estoy completamente seguro de esto, te recomiendo que apeles al head judge esta decisión. ¿Es una posibilidad o no se puede hacer eso? Es una posibilidad hacerlo en el momento. No es lo ideal, si uno está inseguro, ir por todos los rulings diciendo mi respuesta es esta, pero si querés puedes apelar. Porque van a apelar justamente. En realidad, a ver, es recomendable darle la opción al jugador si vos ves que el jugador no está convencido de lo que vos le estás diciendo. La idea siempre es dar el ruling, a ver, da el ruling convencido. Si no estás convencido y ves que el jugador nota que vos no estás convencido, dale la opción a apelar. Pero no digas, mi respuesta es esta, podés apelar. Porque da la opción a que apelen siempre. No, o sea, no a consecuencia de tu inseguridad recomendarle apelar, sino a consecuencia de... Exactamente, a ver, que él tenga en clara tu respuesta, que esa es tu respuesta, que vos estás seguro de lo que le estás diciendo, pero que la opción de apelar existe. ¿Sí? O sea, no dar la respuesta de un punto de inseguridad y decirle, bueno, de última, si la estoy cagando, tenés un juez principal. Ale. En base al comentario original de Patrick, yo lo que recomendaría es que si estamos en un torneo y vamos a dar una respuesta, primero pensemos si sabemos cuál es la respuesta que le vamos a dar. Dos opciones: sabemos, damos la respuesta; si al jugador no le gusta, ofrecemos la apelación. Si no sabemos lo que vamos a responder, yo sugiero no responder en ese momento. Deme un momento, voy a corroborar con otro juez, o van y buscan a otro juez o al juez principal, a quien sea, y dicen, tengo una pregunta, yo iba a responder esto, ¿está bien? ¿Sí o no? Porque así evitamos dar una respuesta incorrecta y el jugador dice, no apela, está bien. Y después era completamente incorrecta, perdió por eso y después se viene a quejar o lo que sea. Por eso, si no estamos seguros, yo evitaría dar una respuesta. Bien, bueno. Todas las sugerencias que dieron son todas muy válidas y son todas caminos muy buenos que puede seguir Nico para mejorar para el próximo torneo. Ahora, les hago una pregunta a todos. Piensen en el último torneo en el cual comentaron alguna situación que compartieron con un juez y levanten la mano todos los que después de ese comentario escribieron una review. Bueno, tenemos el concepto, tenemos la teoría, pero siempre falta la práctica. Entonces, propongámonos también ese feedback que damos en persona, volcarlo en el centro de jueces, porque incluso también nos sirve a nosotros para ver la forma en la que nosotros damos el feedback y observar también a través de nuestras reviews cómo fue cambiando eso. Cómo desde las primeras reviews que escribimos, que uno puede haberlo escrito muy mecánico y muy simple, a pasar unas reviews mucho mejores, mucho más profundas y con sugerencias realmente útiles para esa persona. Entonces, no solo la review le sirve a la persona que la recibe, sino también le sirve a la persona que la da, porque es feedback que también vamos a tener sobre nosotros mismos, sobre cómo nosotros evaluamos a los demás. ¿Sí? Entonces, eso es sobre torneos, sí. No quería comentar en el caso de él, capaz que no se acuerdan, pero me hizo una review, me estuvo en un torneo que hice con él, yo no me di cuenta de esto, pero ahora que lo veo, digamos, aplicó Shadow. Quizás para un momento particular, no durante todo un torneo, pero lo aplicó. Tuvo un par de situaciones que fue difícil para mí, respondí seguramente a los jugadores, me dijo, tenés que tener más seguridad de la respuesta, ¿la sabes? Aclaramos un punto que yo estaba estudiando el IPG de la vez pasada, no el de la nueva. Me aclararon ese aspecto junto con José y con Ale. Los continué dando, me esforcé por dar más seguridad con mis rulings y obviamente después recibí la review y me sirvió bastante para crecer después.
Bueno, gracias. Fíjense lo que dijo también Ezequiel, que dijo, cuando estaba en este torneo, ahora me doy cuenta que me hizo Shadow. Muchas veces lo hacemos incluso sin saber lo que es. Y sin saber realmente el potencial que tiene para que la otra persona mejore. Y lo hacemos solamente porque, capaz, nos interesa la persona con la que estamos compartiendo el torneo y realmente queremos que esa persona mejore. Entonces, eso en cuanto a lo que tenemos dentro del torneo. Ahora, ¿cómo podemos hacer, Pablo, para mentorear a otro afuera de un torneo? ¿Qué es lo primero que se les ocurre para, a ver, ya teniendo en claro el concepto de mentoring dentro del torneo? Así a primera vista, ¿qué es lo mejor que pueden hacer para hacer mentoring, para mejorarse ustedes y para mejorar a otro fuera de un torneo? La cosa más simple que se les ocurra. Lo primero que pueden hacer. Google. WhatsApp. Google. No. Escuché otra cosa que me gustó. Exactamente. Esto es mentoring, ¿sí? Hablen con jueces. Es la mejor herramienta que tienen para aprender siempre son otros jueces. Ustedes están rodeados de jueces todo el tiempo, ¿sí? Lo están aquí, o sea, en Facebook tienen jueces en... sí. ¿El mentoring se da de jueces de mismo nivel a mismo nivel o siempre tiene que ser de un nivel superior a un nivel? Vos siempre podés tener una pregunta para alguien. O sea, no... viste a un nivel 1 hacer algo que te gustó, te interesa saber cómo lo hizo. Viste un nivel 3 hacer algo que no sabes cómo llega a esa conclusión y se lo podés preguntar también. O sea, la gran mayoría de gente está dispuesta a enseñarte lo que sabe. O sea, verdaderamente no tiene que ver con una cuestión de niveles, tiene que ver con una cuestión de tu interés en saber y el interés en la persona en enseñarte. La gran mayoría de nosotros, en realidad, como ya dijo Julio, hacemos Shadow incluso sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Con lo cual, en realidad, el conocimiento que tenemos nos interesa transmitirlo. O sea, no es necesario que le preguntes, a ver, tu interés por saber algo no tiene que ver con tu nivel o con el nivel de la otra persona. Mari. Justamente con respecto a eso, recientemente hubo un nivel 2, un nivel 3 y este nivel 2 le dio un feedback a un nivel 3 que era algo que él no había recibido y fue básicamente algo que ciertamente cuando tú estás haciéndole un review, incluso porque el review no solo es que se puede dar en el centro de jueces, también puede ser personal, que al final del evento te lo digo y si lo coloco en el centro de jueces queda, como dice Julio, en físico, pero también el verbal es importante y en este caso fue, mira, puedes hacer, esto he notado que tú lo haces mal y no me gusta cómo lo haces, hazlo de este modo. Y son ese tipo de cosas que a veces lo ves y cuando ves a veces hacia arriba, al que está arriba tiene otras responsabilidades, de pronto el nivel 3 en un torneo tiene otras cosas que hacer y hay detalles de las cosas más de abajo que se les olvida y se relaja, tiene otras cosas y se le pasan. Oye, yo que estoy en nivel 2, yo que estoy en nivel 1, vi que esto que tú haces, que me enseñaste a hacerlo hace tiempo, ahora no lo haces del mismo modo. Entonces, no hay una verticalidad en eso. Siempre puedes, y por lo regular, una vez que los aprendes a hacer, son muy bien recibidos. Gracias Mari. Volviendo con el tema, a ver. Hablar con otros jueces no tiene por qué ser necesariamente hablar en persona con otros jueces, ¿sí? No sé si todos están enterados acá. Hay, por ejemplo, en Facebook un grupo de consulta de reglas en castellano, ¿sí? Que lo está manejando acá el señor Claudio Vineo, el referente de reglas. Pueden chequear, a ver, así ustedes no tengan una respuesta, pueden chequear el grupo como el de Facebook, pueden armar grupos de WhatsApp, ¿sí? Entre la gente de su comunidad para consulta de reglas o para pelotudear. También está bien, ¿sí? Pueden hablar de cualquier cosa y en algún momento puede surgir alguna pregunta seria o alguna circunstancia en la cual ustedes hayan estado, en la cual puedan necesitar algún feedback o puedan necesitar alguna opinión de otra persona y siempre les va a venir bien, ¿sí? Hablar con otros jueces es un aprendizaje siempre, ¿sí? Ni siquiera, no tiene que estar limitado o reducido a estar en un torneo, ¿sí? A todos nos interesa Magic, ¿sí? De hecho, por eso estamos acá. Podemos hablar de Magic en cualquier contexto, no solamente en un torneo. Me gustaría también aprovechar para comentar otra de las cosas que nosotros podemos aprovechar para dar mentoring, que son los reportes de torneo. ¿Sí? Esos reportes que
cuelgan en los foros y que después quedan perdidos ahí porque nadie los comenta, también son un lugar muy bueno como para poder mentorear a otro juez, porque ahí tenemos la perspectiva de un juez de otro lugar, qué le pasó en ese torneo, qué desafíos tuvo, cómo lo resolvió. Y nosotros incluso ahí podemos aprovechar y decirles, mira, en esta situación en la que vos resolviste de esta forma, yo quizás hubiese hecho esta otra forma. O este ruling capaz no lo encaraste muy bien porque pasa esto, esto y esto. Entonces, aprovechemos también los reportes de torneo que los niveles 1 suben para poder subir de nivel, que los niveles 2 deberían presentar para mantener su nivel. Y usémoslo también como una herramienta de mentoring. Si vemos algo en donde nosotros creemos que un juez puede hacerlo mejor, compartámoslo con otro juez. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta las distancias del lenguaje y todo lo que relaciona a cómo tratarse con otra persona. ¿Cómo le decimos al otro, mira, yo creo que tenés que mejorar esto? ¿Sí? Sin llegar al punto de, esto lo hiciste mal, o esto no es así. Bueno, pensemos cómo podemos aprovechar también los reportes de torneo, cómo podemos aprovechar los artículos, cómo podemos aprovechar incluso las presentaciones, porque ustedes incluso pueden darle feedback tanto a mí, a Pablo, como a todos los que estemos presentando acá, sobre cuáles fueron sus impresiones de las presentaciones y qué les parece a ustedes que les faltó y cómo les parece que nos podrían ayudar para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, aprovechen todas las instancias en las que tengan, tanto este fin de semana como dentro de los torneos y fuera de los torneos, para contribuir a que las personas con las que ustedes comparten el programa de jueces, con las que todos compartimos el programa de jueces, seamos todos mejores, chicos. Muchas gracias.